Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí estamos 2 más 2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. Lucha Bros, Mexican, cero miedo, meet us in the ring. Lucha Bros, Mexican, cero miedo, meet us in the ring. Lucha Bros, Mexican, cero miedo, meet us in the ring. Lucha Bros, Mexican, cero miedo, meet us in the ring. Drama with both of us in the ring, we take it there. Muy buenas tardes con ustedes, Emma Martínez, nuevamente tomando esta enseñanza, compartir la palabra de Dios, tomando en cuenta que estamos viendo los pasos para hacer un buen bautismo y vivir nuestro bautismo como personas adultas. Para eso ya hemos visto lo que es el Génesis, la creación, y hemos visto la primera parte de lo que Dios viene en rescate, o sea, la purificación de todo el mundo, la purificación de la naturaleza, de las aves, de los animales, de todo. Y tomando en cuenta el tema anterior, que es Abraham, nos pasamos después de 14 generaciones para llegar a la historia de Abraham, un hombre que era politeísta, que significa que tiene muchos dioses. Empezamos su historia desde el momento que él ya está casado con Sara, su esposa. Son personas de edad avanzada, pero no tienen hijos. Y según la costumbre, todos viven reunidos como un clan. Entonces, Abraham es pastor, tiene sus animales, sus ovejas, vive con su papá, con su mamá, con sus hermanos, pero él se queda pensando en que allí hay muchos dioses, el dios del aire, el dios del agua, el dios de la comida, el dios de la fertilidad, y para todos tienen muchos dioses. Y él se empieza a, a meditar o a reflexionar, bueno, ¿qué significa tantos dioses? Sin embargo, dice, bueno, tienen el dios de la fertilidad, pero pues él no tiene hijos y medita mucho y le gusta salir al campo y mirar al cielo y preguntarse, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué tantos dioses? Y meditando así, está con tristeza porque pues no puede ser papá y en un momento dado se hace presente el Padre Dios y le dice, no es porque se le presentara así de presencia, sino escucha su voz, porque sabemos que desde que Adán perdió la amistad con Dios, ya no lo iban a volver a ver, nada más lo escucharían. Entonces él escucha la voz de Dios, dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te voy a dar por herencia, deja la casa de tu padre. Y
se queda pensando y lo reflexiona, lo medita y llega a platicar con su papá y su papá dice, pero ¿cómo es posible? Nadie de nosotros ha salido, te vas a enfrentar tú solo, ¿a dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar? Pues ahora sí todos viven en común unión, por decirlo así, las familias. Sin embargo, Dios le da, su papá le da la bendición y dice, bueno, si tú quieres hacer lo que esa voz te dijo, pues hazlo, cúmplelo. ¿Por qué les estoy mencionando ahorita esto? Porque retomamos los principales momentos de Abraham. Y seguimos su historia, son muchos capítulos, son muchas circunstancias, muchos desafíos, sufrimiento, hambre, sed, calor, desierto, muchas tribulaciones, pero él siempre sigue con el pensamiento de que tiene que caminar, caminar y caminar. Y así pasa de Harán a Mambré y va caminando, y sigue caminando. Y a donde quiera que va, pues va haciendo un altar a los dioses que allí les rinden culto, pero aparte siempre pone un altar para el Dios desconocido. Sin embargo, vemos nosotros que él va siguiendo lo que la voz le va diciendo, que es la misma presencia de Dios. Y así va pasando. Primero, cuando sale, pues sabemos que él dice, me voy solo. Pero su sobrino Love le dice, no, yo te voy a acompañar, yo te voy a cuidar, yo voy a estar contigo. Y sale, pues, que dijéramos, a los 70 años, ya en edad grande. Mas, sin embargo, él sigue ese sueño, esa promesa, esa voz que le va indicando que llegará el momento en donde le va a dar una tierra que emana leche y miel. Y así van pasando muchas cosas, muchísimas cosas, porque se enfrenta a reyes, se enfrenta a muchas situaciones difíciles, y se enfrenta al hambre, se enfrenta cuando va a Egipto, en fin, y siempre con su esposa. Y llega un momento en que Dios va a establecer una alianza con él. Entonces dice, mira, él se siente un poquito cansado y se medio dormido, escucha la voz de Dios, yo voy a hacer un pacto contigo, yo voy a hacer una alianza, yo te voy a dar por herencia todo lo que alcancen a ver tus ojos y tú vas a tener tanto bien, tanta riqueza, todo esto, dice, y vas a tener una gran descendencia como las estrellas del cielo. Y entonces él dialoga y dice, pero ¿cómo es posible? Yo voy a tener todo eso, dice, ¿y de qué me sirve? ¿De qué me sirve tener ganados, vacas, chivos, borregos y todo eso? Y el que me va a heredar es un criado. Y Dios le dice, no, el que te va a heredar es un hijo, un tuyo, de tu propia sangre. Dice, ese es el que te va a heredar. Dice, pero primero tienes que llegar al lugar que vas a tener. Dice, voy a pactar, voy a hacer una alianza contigo. Y dice él, bueno, sí, tú me estás diciendo que me vas a dar un hijo, ¿sí? Yo no tengo hijos. Sara es de edad avanzada, yo también. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Dice, ¿y cómo voy a reconocer que tú vas a cumplir lo que tú me estás diciendo? Porque pues yo creo lo que tú me dices, pero en la antigüedad siempre se tenía que pactar, se tenía que hacer un convenio, se tenía que hacer una alianza, y para eso siempre se utilizaban las ofrendas, así como Melquisedec. De allí viene el presentar ofrendas a Dios. Entonces viene y dice, mira, me vas a poner un novillo, un ternero, una cabrita, me vas a poner una tortolita, una ave. Dice, los animales que sean de 3 años sin mancha, te los partes a la mitad. Y hace el altar, parte esos animales a la mitad mirando uno al otro. Y pues se está cuidando, que como están en el desierto, él está cuidando allí que las aves, las rapiñas no vayan y se coman todo y espantan los animales y todo, pero ya al atardecer, a la puesta del sol, ya viene, le entra un sopor y queda como adormilado. Y en ese momento es cuando pasa Dios y es devorado en fuego, o sea, la columna de fuego
que viene del cielo, atraviesa a todos esos animales, este, y es devorado todo eso. ¿Por qué ese sacrificio? ¿Por qué partirlos en dos y mira uno al frente del otro? Porque dice, si yo no cumplo, que me pase lo mismo, ¿sí? O sea, que yo sea partido así, dos. Entonces, ellos tenían sus formas de llevar esa tradición, esas costumbres. Entonces, en ese momento queda pactado, se realiza la alianza entre Dios y Abraham. Entonces Abraham cree, pero también hay una advertencia. Dice, mira, se va a cumplir esta alianza. Tú vas a tener muchas generaciones, vas a tener naciones numerosas como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, pero después de que tú tengas todo esto, van a andar errantes como forasteros en tierras extrañas y van a ser esclavos, van a ser torturados. Dice, ¿por qué? Porque ustedes van a estar como, ahora sí como nosotros decimos acá de los emigrantes, ¿no? En tierra ajena. Dice, y durante 400 años ustedes van a estar sometidos, pero no temas, yo estoy contigo y yo voy a pedir cuentas a la nación que eso haga con todos ustedes y ellos me van a entregar cuentas a mí de eso. Entonces esa alianza queda y dice, y esto queda para que se transmita de generación en generación. Y entonces ya se hizo la alianza, él despierta, él continúa, sigue su camino, sigue su recorrer, así llega a los, llega a los 86, 86 años y ve que a los 85, porque a los 86 ya tiene a un hijo. Entonces piensa, bueno, el Señor me ha dicho, Dios me ha dicho que yo voy a ser padre de una gran nación, pero ¿qué debo de hacer yo? ¿Debo de hacer algo? Y entonces Sara tiene a su esclava Agar y dice, ¿sabes qué? A lo mejor el hijo de que te están mencionando es de mi esclava, porque pues en esos tiempos era permitido no tener varias mujeres y tomar a las esclavas como esposas. Dice, a lo mejor es mi esclava, dice, yo te la entrego, te la entrego para que se realice lo que Dios ha dicho. Entonces viene Agar y se entrega a Abraham con ella y ella queda embarazada. Durante su embarazo, pues ella se siente muy prepotente, muy autoritaria, se siente muy orgullosa, muy soberbia, porque pues ella ya está embarazada. Sin embargo, Sara no puede concebir. Entonces Sara se siente muy humillada y entonces empieza a haber problemas de diferencia. Ahora la esclava quiere ser más que su señora y ella sufre mucho, Sara sufre mucho. Entonces le dice, no es bueno que esté ella aquí, llévatela lejos de mí, no la quiero aquí. Y Abraham está indeciso porque dice, ¿ahora qué voy a hacer? Y Dios le dice, haz lo que te dice Sara. Dice, y no te preocupes, yo cuidaré. Entonces, cuando la lleva al desierto y la deja, y le deja comida, le deja agua y todo eso, entonces ella se siente sola y desamparada. Y entonces, pues ahí se vuelve a manifestar el ángel del Señor, ¿no? Y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Entonces ya Agar, pues le platica todo lo que le hacía a su ama, a su dueña, ¿no? Y cómo la hacía sufrir. Y dice, regresa, pide perdón y te vas a quedar ahí. Dice, pero es que si yo haré de tu hijo una gran nación, pero regresa. Entonces, Agar regresa y es recibida. Para esto ya, Abraham ya tiene, va a cumplir 86 años cuando nace Ismael. Para eso también se le revela el nombre que le ha de poner a ese hijo. Se va a llamar Ismael, dice, y va a ser padre de una gran nación. Yo también le voy a dar poder, le voy a dar riquezas y él tendrá una voz de mando, de autoridad. Entonces, pues ya regresa Agar con Sara, tiene al hijo y para esto pues ya tiene Abraham 86 años. Y entonces, pues él sigue esperando
ya se dio cuenta que ese no es el hijo de la promesa, sino es el hijo de la esclava. Y entonces él sigue, pues, caminando conforme la voluntad de Dios. Sigue caminando y sigue caminando hasta que se instalan y llega una tarde que a la hora del atardecer, cuando dice el sol está intensamente fuerte, se ve que tres hombres de blanco van pasando y como es ahora sí tradición de ellos el alojarlos a los peregrinos, entonces les dice a los señores, dice, no pasen de largo si hay hallado gracia a sus ojos, quédense, refresquense, descansen. Y entonces ellos se quedan. Él no sabe que pues es la presencia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque van en camino ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra, a las dos ciudades que están súper corrompidas y van a destruirlas. Pero ya todo está marcado, ya todo está escrito. Entonces ellos se detienen, viene Abraham, les ofrece agua para que se laven los pies, les manda a preparar los alimentos y está hacia afuera de la tienda, de las tiendas. Y entonces se pone a platicar que, pues, ¿a dónde van? No, pues vamos a Sodoma y Gomorra. Y entonces, platicando, dice, ¿y dónde está Sara, tu esposa? Dice, está allá adentro. Y entonces le renueva en la promesa y le dice, dentro de un año, por estos tiempos, tú tendrás un hijo. Sara, Sara, tu mujer te lo va a dar. Sara está adentro de la tienda y escucha y se empieza a reírse. Yo a mis años, amamantar a un niño, tener esa alegría de tener un bebé en mis brazos y se ríe. Entonces vienen los ángeles, le decimos los ángeles, la presencia de Dios, y le dice, llama a tu esposa Sara. Dice, ¿por qué te has reído? ¿Si acaso hay algo imposible para Dios? No me he reído. Dice, sí, te has reído. Dice, por haberte reído, te le vas a poner por nombre Isaac, que quiere decir hijo de la risa. Dice, no es que dudara, sino que ella se sintió así como que, ahora, ¿cómo me voy a ver yo a mi edad y embarazada? Y allí el nombre de Isaac, que quiere decir hijo de la risa. Y entonces ahí viene un diálogo bueno, se los puedo mencionar, pero lo importante que estamos viendo nosotros es cómo Dios va eligiendo paso a paso la purificación, el rescate del género humano. ¿Por qué? Porque ha buscado un hombre que sea fiel, que tenga fe, que sea obediente, y lo ha encontrado, es Abraham. Entonces él va a ser el padre de esa gran muchedumbre, de esa gran nación. Y entonces viene y sigue su vida continua Abraham. Ya a los 99 años viene a tener el hijo de la promesa. Y entonces nace Isaac y allí ya viene una indicación muy especial. Esa indicación que así como Dios purificó la naturaleza, quiere purificar al hombre a través del bautismo. Pero en el Antiguo Testamento no se va a dar a conocer la palabra bautismo, ni cómo es el rito, ni quiénes son los que lo van a realizar, ni ninguna de esas cosas, sino va a ser una prefiguración, que quiere decir, esto simboliza un bautismo. ¿Qué significa? Una consagración, una pertenencia, porque esto es el bautismo, una consagración, una pertenencia, un sello donde tú eres mío, ¿sí? Un sello donde te estoy diciendo que ya eres de mi propiedad. Y en el Antiguo Testamento es la circuncisión y ya viene Dios y le da las indicaciones a Abraham de cómo debe de realizar la circuncisión. Entonces vemos nosotros que la palabra de Dios nos va indicando cómo Dios tiene esa delicadeza de ir paso a paso para ir rescatando todo lo que Él ama. Lo quiere rescatar en la libertad, no en la obligación, no en la autoridad, no en el reclamo, no en el, pues sí, decir, pues me las vas a pagar, como se decía en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. No, sino Él lo quiere en la libertad y en el amor, porque Dios es amor. Y volveré a repetir muchas veces, Dios nos creó por amor, para amar y ser amados, ¿sí? Entonces viene
y como él empieza el rescate del hombre, ¿sí? Primero rescató la naturaleza, ya hubo cielo nuevo, tierra nueva, todo nuevo, gracias a Noé, pero sin embargo, estando el enemigo y siendo el enemigo dueño del mundo, porque aquí es donde él reina, entonces sigue la lucha, sigue la conversión, sigue las decisiones. Y por eso no va a terminar el mal, va a terminar el mal, va a estar con nosotros hasta la consumación de los siglos. Pero aquí, ¿qué sucede? Que Dios sigue paso a paso para la purificación del hombre. Entonces ya encontró al hombre, el hombre adecuado, que es Abraham. Ya le ha ido, no le pone pruebas, sino lo está viendo si realmente es obediente o no es obediente, si realmente cree o no cree, si él duda o confía con él. Es un proceso en el cual cada uno de nosotros diríamos que tenemos que hacer un examen de conciencia desde que tenemos uso de razón. Y desde que tenemos uso de razón, hacer ese examen de conciencia. Es como así, en una forma prefigurada, Dios ha hecho con Abraham, porque lo va encaminando. ¿Qué tiempo? ¿Cuántos años? 25, 30 años. ¿Cuánto tiempo estuvo caminando en la presencia de Dios para que Dios pudiera depositar en él todo lo que él quiere para la salvación del ser humano? Entonces le dice, mira, vas a circuncidar a tu hijo. Y entonces allí nos dice la Biblia claramente que Ismael fue circuncidado a los 13 años y que Isaac fue a los 8 días. Ahí viene nuevamente la alianza. Desde los 8 días será consagrado el primogénito. Que todo primogénito será consagrado desde los 8 días. Como nace en Abraham, el padre de la fe, y nace en la promesa del hijo prometido que es Isaac, entonces desde allí surge, desde allí es el origen, desde la circuncisión de Isaac. Isaac fue circuncidado a los 8 días. Y eso se va a transmitir de generación en generación, que todo el que quiera pertenecer al pueblo de Dios va a ser circuncidado. En esto no se toma en cuenta a las mujeres, nada más al hombre. Entonces, como en ese momento se inaugura este proceso, esta técnica, esta entrega, esta consagración desde el momento de Isaac, desde ese momento en que Isaac es circuncidado, en ese momento todos los servidores de Abraham son circuncidados, sean ancianitos, sean jóvenes, sean niños, sean adultos, ¿sí? Pero ya la indicación es que debe de ser a los 8 días. Como esto inicia, se funda en Isaac, entonces todos los que siguen a Abraham están como trabajadores, como esclavos, como nosotros dijéramos ahora, como socios, todos van a ser circuncidados. Entonces desde allí se va a transmitir de generación en generación. Por eso a veces hay una pequeña confusión cuando no conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, todo niño es circuncidado a los 8 días de nacido, ¿sí? Ahora, en la actualidad, dentro de la Iglesia Católica, dice, la presentación de la Santísima Virgen. Ese es otro punto, porque la presentación es que toda mujer que estaba en su menstruación o que tenía un hijo tenía que esperar 40 días para presentarse al templo. Y entonces el sacerdote introducirla y decirle que ahora sí ya puede continuar la vida normal, la vida espiritual dentro de la comunidad, pero mientras que no era presentada, no podía entrar al templo. Entonces vamos viendo que son cositas muy detalladas que debemos de saber nosotros. Jesucristo fue circuncidado. ¿Cuándo? Cuando fue la presentación, ¿sí? Dice la presentación de la Santísima Virgen, pero allí están uniendo dos tradiciones, la de Jesús a los 8 días y la de la Virgen como purificación. ¿Pero de qué se iba a purificar la Virgen? Por eso es que a los 8 días, cuando es la presentación de la Virgen, no es a los 40 días, ¿sí? Toda mujer era a los 40 días, pero ella de qué se iba a purificar, si es inmaculada, es intacta, es siempre virgen, ¿sí? No,
Nos dicen que así como el rayo de luz traspasa el cristal, así es la presencia de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios. Para Dios no hay imposibles. Y esta tradición la van a seguir. Y nace Jesucristo y también es circuncidado. Y es el Hijo de Dios. Cosa que la Virgen lo va educando de acuerdo a las normas judías. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya nació Isaac, ya fue circuncidado, va creciendo en todo, ¿sí? Abraham lo ama muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios ve, a ver qué tanto amor tiene Dios, Abraham, para con su Dios, qué tanta obediencia tiene para con Dios, qué tanto ama a su hijo y qué tanto está dispuesto para renunciar a él. En esto es algo parecido, como les decía yo anteriormente, a la mística que tenían los adoradores del sol, ¿sí? En la piedra del sol, que allí eran sacrificados los jóvenes, ¿verdad? Pero acá, allí eran sacrificados completamente para derramar su sangre y ser otros dioses. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que Dios está permitiendo en Abraham? Que no se endiose con su hijo, que no lo convierte en su Dios, en su ídolo, sino que siempre prevalezca primero el amor a Dios y luego a todo lo demás. Y ahí vamos a ver después que nos vamos a saltar a Moisés y entonces vamos a ver que en los mandamientos de la ley de Dios dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y esto ya se pone en práctica en Abraham, ¿sí? Pero en una forma real, práctica, no nada más de palabra, de enseñanza, de dicho, no, o como historia o como una lectura, no, sino ya se pone en práctica. Y llega el momento en que Dios le dice: Abraham, preséntame a tu hijo, entrégamelo en sacrificio. Y Abraham tiene fe. Abraham no se pone triste, ¿sí? Dice: lo que tú digas, Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cualquier papá que le dice: no, pues tu hijo va a ser sacrificado, tu hijo se va a morir, tu hijo ya no tiene vida, tu hijo acaba ya, humanamente, pues tan lejos que estamos de Dios, que actuamos por naturaleza propia, ¿verdad? Como cuando dicen la conservación del ser humano, ¿no? Y entonces nos ponemos histéricos y hacemos mil cosas, ¿verdad? Suceden muchas cosas que son consecuencias de que nosotros no sabemos escuchar la palabra de Dios, no sabemos ver la presencia de Dios a través de los acontecimientos, a través de la vida, a través de la historia, a través de las cosas que nos van sucediendo día con día. Todavía no aprendemos a ver a Dios. Si no aprendemos a ver a Dios en la naturaleza que nos rodea, ¿cómo vamos nosotros a distinguir la acción del Espíritu Santo cuando sucede una tragedia, cuando sucede un escándalo, cuando sucede un accidente, cuando sucede una muerte? Todo lo vemos mal y siempre buscamos culpables, ¿sí? Pero aquí en Abraham es diferente. Abraham escucha, y Abraham actúa, y Abraham prepara a sus mozos, prepara la leña, prepara el fuego y va rumbo al lugar donde le dice que debe de sacrificar a su hijo. Ya lo había yo mencionado, pero ahorita estoy resumiendo nada más exclusivamente la parte de Abraham en relación al bautismo. No estoy detallando las circunstancias, si se despidió, que cómo lo tomaron, que cómo lo hicieron, que cómo lo vieron, que cuánto sufrieron, que cuáles fueron sus emociones. No, estamos viendo la esencia. La esencia es que Abraham obedece, toma a su hijo, toma lo necesario y va en camino al altar donde va a sacrificar a su único hijo. Que a nosotros nos decían: tu único hijo va a desaparecer. Pero si anteriormente Dios dice: no temas, yo estoy contigo, estaré siempre. Entonces, eh, nos olvidamos de la palabra de Dios o la tenemos siempre presente en nuestro corazón. Pues va Abraham, y ya se los había yo mencionado, lo pone en el altar, pero antes de eso dice Isaac: y bueno, ya llevamos todo. ¿Y a dónde está la ofrenda? ¿A dónde está el sacrificio? Y Abraham dice: Dios proveerá. ¿Sí? Dios proveerá.
ya que lo ha colocado, ya que va a prender y ya que levanta el cuchillo para sacrificarlo, escucha la voz de Dios, ¿verdad? El ángel se le presenta. Algunos sí le detuvo la mano, otros sí lo escuchó. Lo importante es que él obedeció y Dios comprobó ese amor que Abraham tenía para con él, que lo amaba sobre todas las cosas, sobre el hijo prometido, el único, el que en el cual iba a depositar toda su herencia y todo, se lo pidió. Aquí está, Señor. ¿Por qué? Porque seguro está él de que de Dios es la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad. Y entonces, cuando le dicen, ya he comprobado que tú me obedeces, que eres fiel, él voltea y ve un borreguito en una zarza. Y entonces eso se va a hacer como ofrenda. Otra prefiguración. ¿Quién es ese cordero que está allí entre la zarza? Y vemos que a Jesucristo lo van a representar como un cordero manso y humilde, ¿sí? Como dice, llevado al matadero, no hace nada, es obediente, ¿sí? Entonces viene y derrama la sangre, bueno, más bien lo sacrifica y se derrama su sangre. Sabemos que esa prefiguración es precisamente Jesucristo mismo cuando se entrega por nosotros y es crucificado, ¿sí? Es sellado en ese madero, en esa cruz. Pues aquí está la prefiguración de este cordero que representa a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que va a dar la vida por nosotros. Así como ese cordero fue presentado para ser inmolado, para hacer ofrenda, para ser rescatado, Isaac, así también Jesucristo va a ser inmolado para rescatarnos a nosotros del pecado, para abrirnos las puertas del cielo, para devolvernos lo perdido. Y entonces vemos dos prefiguraciones, la obediencia de Abraham, la presencia de Dios, y vemos también el cordero, que significa Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a derramar su sangre por nosotros, se va a entregar por nosotros, ¿sí? Y luego vemos que ya se hizo la ofrenda, se hizo el sacrificio y regresa Abraham con Isaac. Y entonces vamos a ver nosotros que después de que las generaciones se han multiplicado porque tiene descendencia de parte de Ismael, tiene descendencia de parte de Isaac. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Dios va cuidando todo esto, va cuidando el proceso de salvación para el ser humano sea así, escrupuloso, intacto, que no haya dudas, que no haya engaños, que no haya falsedades. ¿Por qué? Porque viene Isaac, regresa, crece, entonces al crecer, pues también él se casa, la mujer también tiene que ser elegida por la misma parentela, porque así era. Vemos nosotros que los judíos no se pueden ahora sí relacionar con los que no sean judíos, y las bodas no pueden ser fuera de los mismos judíos, ¿sí? Porque entonces son rechazados, son sacados, son, ¿cómo les dicen?, expulsados. Entonces vemos nosotros que después de quizás toma también mujer, toma casamiento, y Dios le ha dicho, Abraham, tú vas a descansar con tu descendencia en el lugar de allí. Dice, y después de todo esto, entonces va a venir la liberación. Yo voy a tomar en cuenta a todas esas generaciones. ¿Por qué? Porque durante 400 años iban a ser esclavos, ¿sí? Iban a ser sofocados, ¿sí? Por los egipcios, ¿sí? Por eso dice el pueblo de Israel. Y nos vamos a dar cuenta que pasaron muchas generaciones. Pasó la vida de Isaac, pasó la de Ismael, cada uno tiene sus mujeres, tiene sus hijos, se van relacionando y van creciendo y se van multiplicando, ¿sí? Y la fe se sigue extendiendo. ¿Por qué? Porque va la tradición que dice de generación en generación. Y todas esas generaciones van a pasar a- tal como Dios le había dicho, tal como Dios le había advertido a Abraham. Dice, después de esto, durante 400 años van a ser sometidos, van a ser forasteros, como en tierra extraña, van a ser trabajadores, van a depender, y va a llegar el momento, pues, que este pueblo, el pueblo de Israel,
va a clamar a Dios y Dios los va a escuchar. Y entonces es donde se va a manifestar la presencia de Dios para rescatarlos, ¿sí? Pero entonces vamos a ver nosotros que para eso tienen que pasar 400 años, ¿sí? Entonces, de una alianza a otra y a otra, ¿cuántos años pasaron? Pues vamos a ver nosotros que después de la alianza de Abraham, cuando hizo pacto como Melquisedec, la ofrenda de los animalitos que puso en sacrificio y se sella ese convenio de Dios y Abraham, vamos a ver que han pasado, tendrían que pasar 400 años. ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas muertes? ¿Cuantísimas cosas sucedieron en 400 años? Pero como yo les estoy diciendo, yo estoy tomando los puntos de referente a lo que es el bautismo, ¿sí? Entonces, en la actualidad, miren, los niños a qué edad se bautizan. Si en Abraham dice, a los 8 días debería de ser consagrado, y vamos a ver otras alianzas donde también dice, desde los 8 días se consagrará todo primogénito, nacido de mujer, de vientre de mujer o de animal. Sin embargo, en la Iglesia Católica se toma la presencia de la Santísima Virgen, o más bien la tradición de la purificación de las mujeres, que hasta los 40 días eran purificadas. Entonces, como acá no nuestros hijos no son dioses, ni tampoco nosotros somos vírgenes, entonces, ¿qué es lo que se dice? Ah, bueno, pues entonces el niño ya no es circuncidado, porque viene otra etapa de preparación, de purificación, hasta llegar a la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Porque esto es poco a poquito, así como los bebés cuando nacen, que le van dando primero pura bebida, puras cosas líquidas, luego papilla, y poco a poquito hasta llegar a lo sólido. Pues así también dentro de la historia, dentro de la espiritualidad, dentro de la presencia de Dios, nos ama, nos cuida y nos protege tanto como a niños, y entonces nos va educando, nos va hablando, se va manifestando así paulativamente, poco a poquito, ¿sí? Entonces primero es la circuncisión, y esa circuncisión, esa tradición va a llegar hasta Jesucristo, ¿sí? ¿Y cuándo ya va a dejar de ser circuncisión? Cuando nace la Iglesia Católica. Y entonces los apóstoles dicen, Pedro predicaba a los circuncisados y Pablo a los publicanos, ¿sí? Entonces vemos que siempre va a haber esa división entre lo bueno y lo malo. Aquí Pedro y Pablo son apóstoles, no es que sean buenos y malos, sino que aquí hay una cosa bien importante, que ya no estando Jesucristo, ya no siguiendo las tradiciones del pueblo de Israel, dice, entonces, ¿cómo estos que no son circuncisos tienen que venir a adorar a Dios, tienen que venir a hacer esto? No, porque ellos no pueden. Entonces, allí en esa discusión, en eso se hace presente el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para manifestar que la circuncisión debe ser en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de estar consagrados a Dios de nuestro corazón, de nuestra parte. Pero si tomamos en cuenta, como yo les voy diciendo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nuestra propia realidad, nos vamos a dar cuenta que aún en la actualidad, y aún anunciando la palabra de Dios, y aún esforzándose que en el catecismo, que la orientación, que la Biblia y todo eso, no se alcanza a comprender la inmensidad de lo que es el sacramento del bautismo, porque sinceramente los garantes que en el Antiguo Testamento así se les decía al que garantizaba a la otra persona, garantes, ¿sí? Porque con los apóstoles son 3 años de preparación. Y entonces los presentaban a la comunidad y decían, miren, estos han cumplido, ya dejaron de ser borrachos, ya dejaron de ser gritones, golpeadores y todos los pecados que pudiéramos nosotros ver en el prójimo. Ya dejaron, la comunidad decidir, ¿sí? Y entonces la comunidad decide, y si dice que sí, que ya tenía el cambio de vida, entonces serán bautizados. Les estoy combinando lo que es antes y lo que soy, ¿sí? Hoy en la actualidad necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos conocer el sacramento del bautismo. Por eso yo se los voy explicando desde el origen, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ahora en la actualidad le preguntamos
Ahora se les llaman padrinos, lo que antes eran garantes. Le preguntamos a un padrino, a ver, ¿qué relación tienes con tu ahijado? ¿Qué me puedes decir de tu ahijado? ¿Qué es lo que sucede con nuestra mente, con nuestra inteligencia, con nuestra disposición? Hacemos las cosas por razonamiento, por compromiso, por interés, por materialismo, o realmente queremos hacer las cosas de corazón, queriendo hacer la voluntad de Dios. Pues aquí lo importante, lo principal es la conversión, ¿sí? El cambio, un cambio de vida, un cambio de vida. Por eso la circuncisión, los que eran circuncidados, ellos se sometían a ese cambio de vida, ser obedientes con Dios, hacer la voluntad de Dios, practicar la palabra de Dios, ¿sí? Pero sin embargo, hoy en la actualidad vemos que van a llevar a un niño a bautizar y los papás y los padrinos ni siquiera se confiesan, ni siquiera van a misa, nada más se presentan al sacramento. No es por juzgar, no es por criticar, sino es para que nos demos cuenta de cuánta necesidad tenemos nosotros de la presencia de Dios, de su palabra, de su conocimiento. Es como cuando dice un ejemplo de la Biblia, dice, tú vas leyendo los salmos y entiendes lo que vas leyendo. Pues no, ¿por qué? Porque no hay quien me lo explique. Sin embargo, las puertas de la iglesia están abiertas para todos, católicos o no católicos, bautizados o no bautizados, enfermos y no enfermos, discapacitados, niños, jóvenes, para todos. La palabra de Dios viene para todos en general. No hay exclusividad, pero depende de cada uno de nosotros. ¿Y ahora qué decimos? Pues depende de la educación de los papás. Pero ¿qué sucede? Tristemente, digo, tristemente los que estamos dentro de la Iglesia Católica nos damos cuenta que hay muchos errores que se cometen por no conocer la palabra de Dios. Y entonces allí, cuando surgen los apóstoles que están predicando lo que Dios les dio como misión, dice, vayan y anuncien a todos la palabra de Dios, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ay de mí y yo no predico la palabra de Dios, porque todo bautizado es enviado, todo bautizado es profeta, todo bautizado es sacerdote, todo bautizado es rey. Pero ¿cómo vamos a entender estas palabras? Pues poco a poquito. Ahorita se las menciono porque va en relación con lo que se inició, con la tradición y con lo que se está haciendo paso a paso. Cómo Dios nos ama tanto, 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 que quiere que nosotros comprendamos bien lo que es el sacramento del bautismo. Y entonces, ¿qué dice? No, anteriormente se circuncidaba. Ahora la circuncisión viene por una educación sexual, por una enfermedad, porque los médicos lo determinan, en fin, por otras causas que ya no son religiosas, no son meramente morales o físicas, ¿sí? Sin embargo, esta circuncisión iba también a alcanzar a Jesús, porque Jesucristo fue presentado y nosotros sabemos rezar el Santo Rosario, ahí está toda la vida de Jesucristo, ¿sí? Y ahí está en los misterios, la anunciación, la visitación a María, el nacimiento de Jesús y la presentación de Jesús, ¿sí? En el templo. Entonces, si nosotros vemos, queremos conocer un poquito más qué era la circuncisión o cómo era esa tradición, podríamos nosotros analizar un poquito más este misterio de la presentación del niño Jesús en el templo. Y lo vemos en el rosario. Pero pues estamos muy acostumbrados nada más a leer por leer, ¿sí? Y a oír, no escuchar. Escuchar es lo que se queda en nuestro corazón. Y entonces vemos allí uno de los misterios, que viene siendo el cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Esa presentación es la circuncisión. Entonces viene, ahí está el primer paso, circuncidar, consagrarse. Ahora esa circuncisión, esa consagración debe de nacer de nuestro corazón, que realmente queramos hacer la voluntad de Dios, que nos eduquemos dentro de la palabra de Dios, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, porque Él es el que nos enseña, Él es el que ha fundado la iglesia, Él es el que la constituye, Él es el que nos ha abierto las puertas del cielo. Infinidad de gracias que recibimos nosotros en el sacramento del bautismo. Por eso es tan importante como nuestra alma, nuestro cuerpo,
nuestra sangre, nuestra vida, ¿sí? Y nosotros, pues a veces sí cuidamos nuestro cuerpo, pero no todos. Entonces, en el bautismo, ¿qué se les indica? Cuidar nuestro cuerpo en todos los aspectos, pero nada más damos lo espiritual, pero pues, ni siquiera sabemos lo que decimos. Porque si cuidáramos lo espiritual, estaríamos atentos a la palabra de Dios. Y entonces les digo, ahí viene la circuncisión. Una vez que ya ha sido circuncisado, una vez que ya se ha extendido todo este género que Dios le había prometido a Abraham, que se ha realizado lo que Dios le había prometido, todo esto que yo les estoy mencionando es un proceso de la realización de la promesa de Dios a Adán y Eva, ¿sí? Se sigue paso a paso para alcanzar esa promesa de salvación. Entonces, pasan los 400 años y entonces el pueblo de Israel clama a Dios, Dios los escucha y entonces vamos a ver una tercera parte de lo que es el sacramento del bautismo. ¿Cuál es esa tercera parte? El libertador de la esclavitud, el libertador. Entonces vamos a ver qué significa el bautismo en nuestra vida. Ahorita ya lo tenemos como un sello, como un reconocimiento que somos propiedad de Dios, ¿sí? En la circuncisión. Pero ahora vamos a verlo en una forma más amplia. Es como cuando dice, aquí te voy a dar tu nombramiento, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ese proceso. Primero, aquí está, ¿sí? Tú eres mío, tú lo aceptas, yo te quiero, yo voy a caminar, tú eres mi pueblo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿sí? Y entonces está ese sello que nos dan a nosotros con la Santa Cruz, con la unción, con el crisma, con el agua. Todo esto, todos estos elementos tienen un significado muy importante y cada uno tiene su tiempo, su espacio, el por qué y para qué y cómo lo debemos nosotros entender. Entonces, se transcurre ese tiempo, entonces ya se está realizando todo lo que Dios le había mencionado a Abraham y ya este pueblo, ya Abraham ha muerto, siguen todas sus descendencias y todos los que tienen fe somos descendientes de ese pueblo de Israel. Todos los que practicamos la palabra de Dios somos el resto del pueblo de Israel, porque en una de las palabras dice, vine a los míos y los míos no me recibieron. Entonces yo me abrí a todos, no nada más al que viene, sino a todo el tiempo futuro. Y Jesús dice, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Y por eso más adelante, ahorita vemos que es Abraham, el padre de la fe. Más adelante vamos a ver cómo Jesús va a elegir, más bien Dios Padre elige al que va a continuar todo lo que Jesucristo vino a realizar. Él ya lo realizó, lo puso como ejemplo y va a dejar a alguien en su lugar, ¿sí? No va a ocupar el mismo lugar de Jesucristo, sino va a ser servidor, va a ser el representante. Y eso lo vamos a ver más adelantito. Ahorita nada más vimos nosotros esta parte en que Dios ha elegido perdón, la palabra de Dios es para todos, ¿sí? Pero no todos la aceptan, no todos la quieren. Y entonces en este mundo estamos buenos y malos, unos que definitivamente vienen como herencia de Caín, con la maldad por dentro, ¿sí? Y vienen por herencia del enemigo, del demonio, del cuarto arcángel, porque sabemos que Dios hizo 4 arcángeles, ¿verdad? Y uno de ellos, por ser tan bello, tan hermoso y con tanta sabiduría, se reveló porque quiso ser como Dios. Lo mismo que Eva, que quiso ser como Dios, y lo mismo que nosotros que queremos ser como Dios. Y creemos que nosotros tenemos toda esa sabiduría de Dios para decir esto sí y esto no, ¿sí? Es como cuando en el matrimonio dice, ¿estás dispuesto a tener los hijos que Dios te dé? Sí, pero luego dice, nomás 2. ¿Por qué 2? Dijiste que los que Dios te mande. Y luego ahí viene la polémica. ¿Por qué? Porque sigues tomando la decisión, sigue la inclinación al mal, sigue la inclinación a Dios. Y hay muchos ejemplos, positivo y negativo. Lo importante es ver que Dios nos ama, nos cuida, nos protege, nos lleva de la mano como a niños y nos va haciendo crecer poco a poquito en su palabra, en su conocimiento.
para que después no digamos que no sabíamos, ¿sí? Si nosotros nos queremos engañar, es por nuestra cuenta. Pero lo dije desde un principio, la palabra de Dios está en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, que no digan, ay, es que me engañó. No, uno siente lo que es bueno y lo que es malo. Eso está aquí en nuestro corazón, grabado en nuestro corazón, no en las tablas de las piedras que recibió Moisés. El siguiente punto que vamos a ver nosotros, después de todo lo que hemos visto ahorita sobre Abraham, sobre la elección del nombre, que el nombre de un niño cuando se va a bautizar debe de ser católico, de santos. ¿Por qué? Porque Dios va eligiendo un cuidador, un santo para cada niño que nace, y cuando se bautiza está bajo la protección su intercesor, el santo. Por eso luego les ponen el nombre de su santo. Pero en la actualidad les digo que ya no se distingue ni lo que es bueno ni lo que es malo. Que no, pues es normal, todo es normal. Ya no hay esa certeza de que yo le voy a poner un nombre de un santo. ¿Por qué? Porque así está distinguido en nuestra religión, en la Iglesia Católica, ¿sí? Y lo pueden ver todo el Antiguo Testamento, que todos los nombres, allí no había apellidos, y no había apellidos, no había que año acá, no, decía en tiempos, el hijo de fulano, de sutano, de mengano, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir? Que aquí precisamente Dios nos está distinguiendo con un nombre, porque todos los nombres que aparecen en el Antiguo Testamento tenían su significado, pero siempre era con relación a Dios, con relación a lo que ellos tenían como misión, algo que cumplir, ¿sí? Entonces, para ver todo esto, lo que es el sacramento del bautismo, yo les invito que sigan leyendo ustedes la Biblia, sigan leyendo lo que es Abraham, y nos vamos a pasar a Moisés para la próxima reunión. También les invito a que mediten mucho la palabra de Dios, que asistan a misa, sobre todo que todo lo depositen en manos de Jesucristo, porque Él es el que nos da esa paz, esa tranquilidad, y pues vamos a vivir una semana mayor. Que tengan felices Pascuas y nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Lucha Bros, Mexican, cero miedo, meet us in the ring. Lucha Bros, Mexican, cero miedo, meet us in the ring. Lucha Bros, Mexican, cero miedo, meet us in the ring. Lucha Bros, Mexican, cero miedo, meet us in the ring. Drama with both of us in the ring, we take it there. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.